Muchas veces hemos escuchado el nombre del famoso escuadrón de húsares de la muerte. Sin embargo, ¿sabemos a fondo qué eran los húsares, cuáles había y por qué estos tenían tanto renombre? En este video vamos a ver cuáles fueron todos los cuerpos de húsares que pelearon durante la independencia de Chile. Primero, hay que saber qué eran los húsares y de dónde venían. Estos surgieron a fines de los años 1400 en Hungría para combatir el avance otomano por Europa. Lo curioso es que a la vez estaban inspirados en la caballería ligera otomana. El origen del nombre proviene de la palabra hus, la cual significa 20 en húngaro, puesto que en un inicio estos se organizaban en escuadrones de 20 soldados. En sus primeros tiempos, el equipo del húsar constaba de un sable de caballería, una lanza y una armadura ligera. Con el tiempo se convirtieron en tropas de élite, luciendo un vistoso uniforme con el característico sombrero chacó, provisto de pluma o pompón. Lo que más destacaba era la pelliza, la cual, si bien era decorativa, también podía servir para amortiguar el sablazo de otro contrincante, aunque cabe aclarar que durante la Guerra de Independencia, debido a lo costoso de los uniformes, generalmente solo la oficialidad contaba con una. Los húsares se caracterizaban por ser de la rama de la caballería ligera. Esto significa que eran quienes generalmente hacían las acciones más temerarias durante el combate o previo a este, pues era quienes salían de exploración y combatían con las avanzadas de sus contrincantes. A diferencia de otros cuerpos de caballería, estos no estaban pensados para romper líneas, sino para hostigarlas y así desorganizarlas para actuar combinadamente con los otros cuerpos. Sin embargo, en el contexto de las guerras de independencia, tanto la caballería pesada, media y ligera podían cumplir todas estas funciones. Ahora, teniendo en cuenta esto, pasemos a hablar de los cuerpos de húsares durante la independencia de Chile. Húsares de Santiago. Una vez proclamada la primera junta, el 18 de septiembre de 1810, esta buscó crear nuevas unidades militares para defender su proyecto, por lo que el 2 de diciembre de aquel año se fundó este cuerpo, el cual contaba con aproximadamente 300 efectivos, divididos en dos escuadrones, donde el comandante de todo este cuerpo fue el teniente coronel Joaquín de Guzmán. Su uniforme, lo más probable es que haya sido una simple chaqueta de paño azul con los típicos botones y alamares que todos los húsares tenían, con el cuello y bocamangas anteadas. Si bien este cuerpo tuvo una corta existencia, puede mencionarse que una porción importante de este participó en el motín de Figueroa del lado de este, salvo la porción que pudo replegarse una vez iniciado el mismo. A la vez, estos siempre apoyaron los movimientos revolucionarios ocurridos en 1811, aunque no actuaron posteriormente una vez iniciada la Guerra Abierta en 1813, pues para esa fecha ya estaban disueltos. Húsares de la Gran Guardia Nacional. Sin duda, este debe ser el cuerpo de húsares más importante durante la independencia, pues fue el que más tiempo y más veces se vio envuelto en acciones de guerra durante el periodo de la Patria Vieja. Este cuerpo fue fundado por José Miguel Carrera el 13 de enero de 1812, en el contexto de la casi guerra civil entre las juntas de Santiago y Concepción. Sus 500 miembros originales fueron reclutados de los disueltos Dragones de Chile, siendo distribuidos en dos escuadrones de 3 compañías cada uno con una plana mayor, donde el comandante de todo el cuerpo era el mismo Carrera. Su uniforme, tal como lo dice el decreto de fundación, era capote de paño azul o pardo con mangotes y capucha, dolmán azul, cuello, vuelta y forros encarnados, vivos anteados, 3 hileras de botones de media naranja con el letrero alrededor de Gran Guardia Nacional, oliva y sable en el cuello. La pelliza, que solo la usaban los oficiales por escasez de erario, era en todo igual al dolmán con solo el agregado del ribete de piel de chinchilla o guillín, chaleco encarnado con el propio vivo y una hilera de botones y 3 para los oficiales. Por ende, la pelliza solo era utilizada por la oficialidad, mientras que el resto de la tropa usaba un uniforme más simple, siendo solo ámbar negro y no plateado. Las acciones de este cuerpo de húsares durante la guerra contra los realistas en un inicio eran mandadas por el teniente coronel Juan Antonio Díaz Muñoz, pues Carrera, a pesar de ser el jefe de este regimiento, se encontraba al mando de todo el ejército. Además, al momento de partir al sur, se organiza el cuerpo de húsares de la Guardia General, el cual era capitaneado por Diego José Benavente. Su principal característica era que, a diferencia de la Guardia Nacional, estos en vez de utilizar sables, utilizaban la lanza. Además, su uniforme era sin alamares y su gorro era apuntado. Este cuerpo se dedicó principalmente a fungir como escolta de José Miguel Carrera más que al ataque.
En la primera acción, donde empezó a destacar O'Higgins, en el combate de Linares, el 5 de abril, 9 húsares de la Gran Guardia, capitaneados por Bartolomé Araoz, se batieron contra la guarnición de dragones que custodiaba la ciudad. Durante la sorpresa de Hierbas Buenas, el 26 de abril, 100 húsares de la Gran Guardia participaron al mando del capitán José María Benavente, en donde tuvieron un violento choque con el batallón realista de voluntarios de Castro, el cual fue contenido por estos tras una férrea defensa a bayonetas y posteriormente, apoyados por el resto de fuerzas realistas, pudieron dispersarlos. A pesar de la victoria realista, el costo de la misma desmoralizó a estos, y tuvieron que retirarse más al sur, por lo que constantemente durante los días siguientes fueron tiroteados por diferentes partidas patriotas, entre las que se encontraban los mismos húsares de la Gran Guardia. Participaron durante la batalla de San Carlos el 15 de mayo, en donde trataron de romper un cuadro gigante de infantería, a la vez que sableaban a los contendientes del enemigo que buscaban retirarse de la contienda. El 26 de ese mes actuaron en la toma de Talcahuano por las fuerzas patriotas, en donde 60 de estos, al mando de José Joaquín Prieto, tomaron parte de aquel desastre para los realistas. Durante julio y agosto participaron en el desastroso sitio de Chillán, no logrando destacarse en el mismo, así como todo el ejército patriota. El 16 de agosto, 60 húsares capitaneados por Prieto, más 100 fusileros, tras un largo tiroteo, lograron vencer a una guerrilla realista a la altura de Quirihue. Posteriormente, las fuerzas patriotas se retiraron a Cauquenes, en donde el 23 de agosto esa misma guerrilla nuevamente salió a su encuentro, donde los húsares, nuevamente comandados por Prieto, tras una desordenada defensa, de todos modos pudieron vencer. El 27 de octubre, las fuerzas patriotas fueron sorprendidas en la hacienda del Roble, donde, tras la inicial confusión y luego desde el desconcierto tras la huida de Carrera, gracias a que Higgins tomó el mando de estas, pudieron reponerse. Allí, los húsares de la Gran Guardia Nacional, comandados por Prieto, lograron ganar una altura, mientras que los húsares de la Gran Guardia General, capitaneados por Benavente, lograron formar una férrea resistencia, lo cual, sumado a la aproximación de los dragones de Freire, terminó por hacer retroceder a los realistas. Tras la separación de Carrera del mando del ejército, a fines de 1813, este cuerpo pasó al mando del entonces capitán José María Benavente, siendo nombrado coronel del mismo. Ya iniciado el año de 1814, estos se encontraron en múltiples acciones, como en Cucha, en donde una pequeña partida al mando del alférez Allende, sí, el antepasado del presidente Salvador Allende, se encargó de perseguir a las tropas realistas una vez dispersadas tras el combate. Ya al mando directo de José María Benavente, el 19 de marzo, estos se batieron junto con O'Higgins en el combate del Kilo, en donde vencieron al realista Manuel Barañao. Mientras, en paralelo, al día siguiente, la división de Maquena, junto con una porción más pequeña de húsares dentro de su contingente, vencía al general Gavino Beínza en Membrillar. Estos volvieron a tomar acción en el combate de Quechereguas el 8 de abril y posteriormente, tras el Tratado de Lircay firmado el 3 de mayo, una porción de estos, al mando de José Joaquín Prieto, se quedó custodiando la ribera norte del río Maule. En el combate de 3 acequias entre los mismos patriotas el 26 de agosto, estos participaron principalmente del lado de Carrera, destacándose Diego José Benavente al mando de los mismos. Y hacia el final de la Patria Vieja, previo al desastre de Rancagua, comandados por José María Benavente, estos tuvieron múltiples encontrones durante septiembre con las diferentes avanzadas de los realistas. Sin embargo, pese a ser de las mejores fuerzas de caballería, estos se quedaron en la retaguardia durante el desastre de Rancagua, en donde únicamente vieron acción durante el amanecer del segundo día, el 2 de octubre, cuando buscaron abrir una brecha para que la división de O'Higgins pudiese huir. Sin embargo, al creer que venían a combatir a su lado, generó mayor confusión y terminaron siendo contenidos por los batallones realistas de Chillán y Valdivia. La última acción de los húsares de la Gran Guardia fue el 11 de octubre de 1814, en el combate de los Papeles, en donde, buscando proteger la retirada de un gran número, actuaron como guerrilla para hostigar a los carabineros de Abascal y retrasar la marcha de estos. Una vez en Mendoza, debido a la irreconciliable pugna entre O'Higgins y Carrera, este regimiento fue disuelto. Un número de estos siguió a Carrera a Buenos Aires, mientras que otros se quedaron a engrosar lo que después sería el ejército de los Andes. Húsares de la Concordia. Así como el regimiento de húsares de la Gran Guardia fue el más destacado por parte de los patriotas, el regimiento propiamente de húsares que más destacó por parte de los realistas fue el de los húsares de la Concordia. Este cuerpo como tal fue creado en Lima en 1811, aunque no quedó completamente constituido hasta la llegada de esta Concepción en 1814, en donde fue engrosado con gente de aquella provincia y puesto al mando del realista nacido en Buenos Aires, el teniente coronel Manuel Barañao.
En un inicio, su uniforme consistía en casaca y pantalón lacre con franja verde, collarín, bocamangas y centro y charreteras verdes, pelliza verde y morrión a lo húsar lacre con franja verde y botas cortas con espuela. Sin duda, la participación más importante de este regimiento se encuentra en la batalla de Rancagua, pues, estando al mando de Barañao, estos se encontraban en la trinchera sur. Notable es el momento en que, tras ser rechazado por los patriotas el batallón de infantería Talavera, que cabe mencionar era el único de todo el contingente realista traído directamente de España, Barañao manda a preparar la carga de sus húsares, donde previamente le dice al comandante Maroto del Talavera y al resto de europeos: vean ustedes cómo se combate en América. A pesar de estas palabras, los húsares también fueron rechazados, siendo muerto el caballo de Barañao. Sin embargo, este, en un acto heroico, siguió alentando a los suyos y con un fusil se subió a los techos para continuar el combate mediante tiroteos. No obstante, fue alcanzado por una esquirla durante el enfrentamiento, quedando cojo el resto de su vida, la cual le siguió por bastantes años más. Y tras la victoria de Rancagua, debido al evidente destrozo que sufrieron sus uniformes en aquella batalla, este cambió a pelliza de paño azul con divisa grana, una chaqueta dolmal íntegramente grana con vivo y guarnición de lana blancos. Los oficiales llevaban botas altas y espuela, en tanto que la tropa lo hacía con botines negros o blancos. Iban armados de lanza, tercerola y sable. Este escuadrón participó activamente en las campañas contra los guerrilleros patriotas. Durante fines de 1816, cuando estos estaban acantonados en Quillota, algunos soldados de esta tropa se vieron envueltos colaborando con los espías de San Martín previo al cruce de los Andes, por lo que 4 de ellos fueron transportados a Santiago para ser colgados en la plaza de armas el 5 de diciembre, aunque perdonando al más joven de ellos. A pesar de esto, los planes de San Martín introduciendo guerrillas rindieron frutos, pues durante la toma de San Fernando por parte de los guerrilleros patriotas el 12 de enero de 1817, Marcó del Pont había dispuesto que estos fueran a sofocarlos y tomar el control de la zona. Sin embargo, esto fue en vano, pues ante la inminente entrada del ejército de los Andes al territorio chileno, estos fueron llamados de vuelta para combatir en el Chacabuco, pero ya era tarde, pues el grueso de estos no alcanzó a llegar a la batalla y solo un pequeño piquete de aproximadamente 50 húsares se encontró en Chacabuco. Con Santiago perdido para los realistas, este regimiento fue disuelto y Barañao apresado por los patriotas, aunque posteriormente liberado y enviado al Perú. Los húsares de la muerte. Sin duda, estos deben ser los húsares más conocidos de la historia de Chile. Sin embargo, su fama es mayor a lo que en verdad fue, pues a diferencia del resto de húsares que hemos hablado, este era un cuerpo miliciano y no de línea, por lo cual estos carecían de disciplina. Este regimiento fue formado el 23 de marzo de 1818 en el contexto del caos generado tras las noticias del desastre de Cancha Rayada en Talca, 5 días antes. Sin embargo, debido a su reciente creación y falta de disciplina en combate abierto, una vez recompuesto el ejército patriota, estos, así como la mayoría de los otros cuerpos milicianos, se quedaron resguardando Santiago en caso de que los realistas ganaran en Maipú. Una vez lograda la victoria en Maipú, estos entraron en combate por primera y única vez, pues ante la dispersión de las tropas realistas tras la batalla de Maipú, se les encomendó a los húsares de la muerte capturar prisioneros, en donde en medio de esta tarea en los faldeos del Cerro Niebla llegaron a capturar aproximadamente 700 prisioneros. El 17 de abril, tras enterarse de la muerte de los hermanos Carrera, debido a que gran parte de la oficialidad de este escuadrón era carrerista, estos, dirigidos por Manuel Rodríguez, penetraron en el Palacio de Gobierno, siendo reducidos y posteriormente disuelto el regimiento. Respecto al uniforme de estos húsares, este estaba inspirado en el regimiento homónimo fundado en Francia durante los primeros años de la Revolución Francesa. Sin embargo, en la práctica es probable que solo la alta oficialidad hubiese podido costearse un uniforme de paño negro, pues al ser un regimiento miliciano y no de línea, casi toda la tropa no tenía uniforme propio. Por lo tanto, es probable que esto utilizara diferentes tipos, pudiendo utilizar desde uniformes azul turquí de cazadores a caballo de los Andes, uniformes celestes sobrantes del regimiento realista de los carabineros de Abascal, así como también cualquier uniforme de las otras unidades que hubiesen encontrado en los almacenes del ejército. Húsares de Marte. Este escuadrón fue formado a partir de la base del 4º Escuadrón de los Granaderos a Caballo el 27 de noviembre de 1820 en el contexto de la lucha contra las guerrillas realistas del sur. Su comandante fue el teniente coronel francés Benjamin Biel. A pesar de llamarse húsares, el uniforme de esta unidad distaba de los clásicos uniformes de estos, pues consistía en una chaqueta azul turquí con solapa del mismo color, así como también pantalones sajones, los cuales además estaban reforzados. Si bien no puede identificar una batalla o combate específico en el que hayan estado así,
Estos igual estuvieron activos durante los combates contra las hordas guerrilleras de Benavides, así como también de los hermanos Pincheiras, principalmente durante los años de 1821 y 1822. Sin embargo, a mediados de este último año, esta unidad fue disuelta y pasó a formar parte del regimiento de caballería de dragones de Chillán. Y bueno, pues ese fue el video. Ya era un video hablando de los distintos tipos de unidades durante la independencia, así que eso. Bye bye.